Veamos ahora algunos ejemplos de cómo intervienen los metales, los elementos de transición principalmente, en los procesos de transferencia electrónica en sistemas biológicos. Ustedes saben muy bien que nosotros, por ejemplo, consumimos hidratos de carbono, que serían nuestro combustible, y con oxígeno generamos dióxido de carbono y agua, y a partir de esta reacción obtenemos la energía necesaria para todos nuestros procesos. Esta es una reacción redox, donde el oxígeno se está reduciendo, está captando electrones y el combustible, los hidratos de carbono en este caso, le están cediendo electrones al oxígeno y se están oxidando para generar CO2. O sea que ocurre un flujo de electrones desde los hidratos de carbono, desde los azúcares, hasta el oxígeno, que es el que se termina reduciendo. Ese sería un ejemplo muy importante de un proceso donde hay una reacción redox, donde hay transferencia electrónica. Otro ejemplo tan importante como este es el de la fotosíntesis, donde en las plantas ocurre el proceso contrario gracias a la energía que toman de la radiación solar. Esta reacción en las condiciones de nuestro organismo es muy espontánea, tiene una constante de equilibrio altísima, un delta G muy negativo y un delta E, un potencial eléctrico muy positivo. Todo nos está indicando que es espontánea, muy espontánea en ese sentido. Como es una reacción redox, la podemos analizar también aquí, donde tenemos tabulados o puestos en un eje los diferentes potenciales de reducción. Acá para el oxígeno reducirse a agua y para los hidratos de carbono reducirse también. Vemos que hay una diferencia de potencial más o menos de 2 voltios y esa es la diferencia de potencial que controla la espontaneidad, que dice que la reacción es espontánea tal como la tenemos escrita aquí. De todos modos, en un organismo, si bien tenemos planteada esta reacción, esta es la reacción global, no ocurre nunca en un solo paso y hay muchísimos pasos intermedios donde se van cediendo electrones, se van oxidando y reduciendo diferentes sustancias, culminando entonces en la generación de dióxido de carbono y en la generación de agua. Y esos pasos los van haciendo los azúcares, les van pasando al NAD y después el NAD se lo va pasando a diferentes citocromos, que cada uno de ellos tiene un potencial cada vez un poco más arriba y después al final terminan cediendo los electrones al oxígeno para generar las moléculas de agua. Entonces hay una transferencia neta de electrones desde el combustible al oxidante y eso genera un flujo de electrones entre diferentes especies y es lo que termina generando la energía que utilizamos nosotros. Esa transferencia de electrones, ese flujo de electrones ocurre en organismos superiores en la cadena respiratoria. A la cadena respiratoria ustedes la han visto seguramente en química biológica, no la vamos a ver aquí en detalle, ustedes seguramente se acuerdan de memoria de todos los componentes de la cadena respiratoria, son proteínas, enzimas que están principalmente en las mitocondrias, en las membranas mitocondriales como la NADH deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, oxidorreductasa, citocromo C oxidasa y eso termina en la ATP sintasa que es la que genera el ATP a partir del ADP. En todas estas regiones de la cadena respiratoria, lo que va ocurriendo es que los electrones van fluyendo desde los hidratos de carbono, principalmente desde los alimentos, hacia el oxidante a través del gradiente de potencial que veíamos en la transparencia anterior. Ese gradiente de potencial está formado por una secuencia de pares redox, que es lo que se llama la cadena respiratoria. Nosotros entonces no vamos a ver en detalle esto, pero sí vamos a ver cómo funciona esa transferencia de electrones desde el combustible hacia la molécula de oxígeno para generar agua. La transferencia de electrones termina acumulando protones de un lado de la membrana y cuando ocurre ese contraflujo de protones en la ATP sintasa, la energía
generada por ese contraflujo de protones es lo que se termina utilizando para sintetizar el ATP a partir del ADP. Veamos un poquito en general cuáles son las características de los citocromos de transferencia electrónica y luego vamos a ver un poco cómo trabajan en la cadena respiratoria. Los citocromos de transferencia electrónica participan en muchos procesos donde se necesita transporte de electrones entre moléculas y diferentes regiones de la célula. Utilizan el par redox hierro 3, hierro 2. En los dos casos el hierro está hexacoordinado. Acá tienen un anillo como en el grupo hemo, pero a diferencia de este grupo donde había una posición de coordinación libre donde venía a coordinarse el oxígeno, acá están las 6 posiciones de coordinación, ahí tienen una histidina y de este lado tienen una metionina. Las 6 uniones en estas 6 posiciones de coordinación son muy estables. El hierro 2 y el hierro 3 son los dos de bajo spin, o sea que en hierro 2 tenemos la configuración electrónica T2G6, hay 6 electrones en los 3 orbitales T2G, y en hierro 3 tenemos 5 electrones en los 3 orbitales T2G. Las estructuras, tanto para el hierro 2 como para el hierro 3 son muy similares debido a que las 6 uniones aquí son muy estables. Las distancias de enlace en prácticamente todos los casos casi no cambian entre hierro 2 y hierro 3. Y eso, que no cambiaran las estructuras, que sea una estructura rígida, que las distancias de enlace sean prácticamente lo mismo entre el estado oxidado y el estado reducido, era una característica fundamental para que ocurriesen transferencias de electrones. Esto es transferencia de electrones de esfera externa. Recuerden que las transferencias de electrones de esfera externa eran muy rápidas cuando prácticamente no había variaciones en la estructura entre el estado oxidado y el estado reducido. Es justamente lo que ocurre acá. La estructura es muy rígida, la estructura del hierro 2 es muy parecida a la del hierro 3 y la transferencia de electrones de estos citocromos es muy rápida. Por otra parte, cuando ocurre la oxidación o reducción, o sea, cuando está saliendo o está llegando un electrón a ese hierro, el electrón sale y entra de un orbital T2G, porque estamos pasando de T2G6 a T2G5 o de T2G5 a T2G6. Siempre el electrón que sale o entra lo hace desde o a un orbital T2G. Acá tenemos un esquema de ese orbital T2G a donde está llegando el electrón o de donde está saliendo ese electrón. Ese orbital T2G se solapa perfectamente con los orbitales pi asterisco del anillo y acá los electrones están deslocalizados en estos orbitales pi, o sea que la transferencia entre el hierro y los orbitales del anillo es muy rápida también. Y acá podemos ver esquemáticamente cómo están los citocromos en la cadena respiratoria. Esto es muy esquemático porque el sistema es muy complejo, pero tenemos de nuevo el esquema de la cadena respiratoria. Empezamos con el NADH. Acá está de manera resumida la secuencia de pares redox donde intervienen los citocromos. Empezamos con NAD oxidado, NAD reducido, potenciales negativos de menos 0,40, menos 0,30 más o menos, y después empezamos con toda una secuencia de diferentes citocromos, citocromo B, citocromo C, citocromo C, citocromo A, que son los citocromos que están acá. Empezamos citocromo B, citocromo C, citocromo A, etc. Si bien siempre es hierro 3, hierro 2, la cupla que está interviniendo, cada uno de estos citocromos tiene sustituyentes diferentes en el anillo porfirínico y hace que el potencial redox de esa cupla hierro 3, hierro 2 difiera un poco en un caso respecto de los otros. Por ejemplo, acá citocromo B, el potencial es más 0,04 voltios, citocromo C1 acá más 0,23, en este C es más 0,26. Miren cómo el potencial va aumentando. Acá en esta tabla tenemos la diferencia de potencial entre una cupla y la otra, entre la primera y la segunda, es una diferencia de potencial de 0,22.
o sea que me dice que entre esto y esto el proceso de transferencia de electrones es espontáneo, entre la segunda y la tercera es 0,14, siempre es positivo, o sea que cada una de estas etapas es espontánea porque el potencial redox es positivo. Lo mismo lo podemos ver con valores de delta G 0 en este caso, que para cada una de las etapas el delta G es negativo, lo que me está indicando que cada una de esas etapas de nuevo es espontánea. Por lo tanto, entre los citocromos se van transfiriendo electrones y terminamos con el oxígeno que capta los electrones para generar la molécula de agua. A esta misma secuencia de reacciones donde se van transfiriendo los electrones entre diferentes pares redox, lo podemos ver en este gráfico. Aquí comenzamos con NAD reducido que se oxida y al oxidarse el hierro 3 de un citocromo se reduce y genera hierro 2. Ahora después ese hierro 2 de este citocromo B se oxida nuevamente para generar hierro 3 y es el hierro 3 del citocromo C que se reduce a hierro 2 y así se van transfiriendo electrones hasta que terminamos en el oxígeno que capta electrones para transformarse en agua. Esto es esquemático, es solamente ver los citocromos. Dentro de alguna de estas etapas tenemos muchas otras etapas de transferencia de electrones que hacen otros diferentes pares redox. Ejemplos de esos diferentes pares redox son los clústeres de hierro y azufre que vamos a ver un poquito más adelante. Porque miren, acá tenemos NAD reducido que se oxida, que es la primera parte acá, y acá tenemos este citocromo B que se reduce a hierro 2 en este caso. El NAD se oxida acá y el citocromo B lo tenemos por acá. Acá hay toda una serie de etapas en las cuales diferentes pares redox se van transfiriendo electrones para que vengan los electrones por acá y terminen cediéndolos a ese citocromo B. Acá están los clústeres de hierro y azufre, que son los que vamos a ver dentro de un ratito, pero por ahora vamos a seguir un poco con los citocromos. Veamos algo más de detalle sobre el citocromo C mitocondrial, que es el que está más o menos en esta parte de la estructura de la cadena respiratoria, es el que le aporta electrones a la citocromo C oxidasa. Lo vamos a ver un poquito más en detalle porque de él se conoce bastante bien su estructura y su actividad. Acá tenemos el anillo porfirínico con el hierro. El hierro es el centro, el sitio activo, el que capta electrones, el que libera electrones, el que transporta los electrones, el que se oxida, se reduce, pero ese hierro no podría transportar los electrones, no podría participar en estas reacciones de transferencia de electrones si no estuviese ubicado en un entorno muy específico que es el que le da la parte proteica del citocromo C. Acá hay un esquema un poco más simplificado y este sería un esquema más global para ver que el anillo porfirínico está ubicado en una cierta región de la molécula del citocromo C y asoma, podríamos decir, con los bordes del anillo porfirínico a la superficie de la molécula. Cuando esta molécula se ancla, se une a la citocromo C oxidasa, es a través de estos bordes de estos anillos donde entra y sale el electrón. Justamente lo que dice acá. Borde del anillo porfirínico, llega hasta la superficie de la molécula, es el lugar de entrada y salida del electrón. O sea que este es el centro activo que realmente transporta los electrones, el hierro, pero si no tuviese toda esta estructura proteica, ese borde porfirínico y por lo tanto ese hierro no podría comunicarse con la citocromo C oxidasa y transferir los electrones fácilmente como lo hace. Aquí hay más detalles sobre ahora la unión del citocromo C a una citocromo C oxidasa. En realidad acá está el ejemplo para la citocromo C peroxidasa, pero acá tenemos el anillo porfirínico del citocromo C. Esta molécula, vuelvo un poquito para atrás, tiene regiones de carga positiva y regiones de carga negativa que electrostáticamente hacen que se acople
de manera perfecta a la citocromo C peroxidasa y al acoplarse de esa manera pone en contacto a este anillo porfirínico con este otro anillo porfirínico a una distancia justa como para que ocurra la transferencia de electrones de esfera externa desde este anillo a este otro anillo. ¿Sí? Las reacciones acá de transferencia de electrones, recuerden, son todas transferencias de electrones de esfera externa, necesitan estructura rígida para que no cambie mucho la estructura entre el estado oxidado y el estado reducido y necesitan una cierta distancia mínima de separación para que por efecto túnel el electrón pase de un hierro al otro hierro. Y ahora vamos a ver el ejemplo de otros transportadores de electrones en los organismos vivos, que son los clústeres de hierro y azufre. Estos clústeres están en muchos sistemas de nuestro organismo y se encargan del transporte de electrones en enzimas, por ejemplo en hidrogenasas, en ferredoxinas. Ya vamos a ver un poquito cómo es su estructura. Nos vamos a detener principalmente en ejemplificar uno de los que están en la cadena respiratoria, en el complejo 1 de la cadena respiratoria, que es la primera parte donde empezamos con NAD reducido, NAD oxidado, en esta parte más hidrofílica de la molécula. Ese electrón, que es el que se genera por la oxidación del NAD reducido, tiene que ser transportado a través de toda esta cadena proteica, a través de todas estas etapas y terminar en la reacción ubiquinol que da ubiquinona. Es esta primera parte, voy para atrás en la cadena respiratoria, por acá, en la NADH deshidrogenasa, acá se genera el NAD oxidado y los electrones tienen que ser transportados por toda la molécula para generar la ubiquinona que está por aquí. Volvamos entonces a este esquema. Los clústeres de hierro y azufre son un conjunto de átomos, iones, hierro con azufre. Acá tienen la estructura de 3 de ellos que son muy comunes. A estos clústeres de hierro y azufre se los designa, se los simplifica de esta manera: entre corchete 2 hierros, guión 2 azufre, quiere decir que el clúster tiene 2 átomos de hierro y 2 de azufre. Esos 2 de azufre no consideran a los azufres de las proteínas, por ejemplo las metioninas que puede haber unidos a los hierros. Son 2 átomos de azufre o 2 sulfuros normalmente que están unidos a los hierros y no pertenecen a aminoácidos. Entonces acá tenemos, este sería el clúster de 2 hierros, 2 azufre. Acá tenemos un clúster de 4 hierros y 4 azufres, que sería alguno de estos de acá. Y acá tenemos un clúster de 3 hierros y 4 azufre, que es alguno de lo que está por acá. Miremos cómo están esquematizados. Esto es 2 hierros, 2 azufres y esto tiene 2 cargas positivas. Los azufres acá son sulfuros, como son 2 aportan 4 cargas negativas y el clúster tiene 2 cargas positivas en total. Quiere decir que estos 2 hierros son 2 hierro 3. Y acá abajo le aparece también diciendo si es diamagnético en este caso o paramagnético en este otro. El spin sería, y eso es importante a la hora de detectarlo con algunas técnicas como resonancia paramagnética electrónica. Acá tenemos este otro clúster, es 2 hierros, 2 azufre y tiene una sola carga positiva. Los sulfuros entre los dos aportan 4 cargas negativas, sobra una positiva, quiere decir que entre esos dos tiene que haber 5 cargas positivas. Uno de los hierros es entonces hierro 3 y el otro de los hierros es hierro 2. ¿Sí? Esto es un clúster mixto, un clúster de valencia mixta, donde tenemos hierro 3 y hierro 2. Bueno, de esa manera pueden conocer el estado de oxidación de cada uno de los hierros en cada uno de estos clústeres. Dependiendo del tipo de clúster, vamos a tener diferentes coordinaciones de hierro y por lo tanto el potencial redox, el potencial del par redox hierro 2, hierro 3 varía. Por ejemplo, en este
clúster. Esto va entre 0 y menos 0,4 voltios, para esto va entre más 0,1 y menos 0,4 voltios, y para este otro entre menos 0,2 y menos 0,7 voltios. O sea que aquí van a ir ubicados estos diferentes clústeres, cada uno con un potencial redox un poco diferente, de tal manera que espontáneamente se puedan ir pasando por reacciones de oxidación-reducción los electrones desde esta parte de la molécula hasta esta otra parte de la molécula aquí abajo. Y aquí tenemos un esquema con un poco más de detalle todavía de lo que estábamos viendo. Tenemos la posición relativa de cada uno de estos clústeres. Acá están especificadas las distancias de separación entre un clúster y otro en Armstrong, por ejemplo, entre estos dos, 11 Armstrong, 10,7 entre estos 8,5, y bueno, son las distancias en las que los electrones por efecto túnel tienen que pasar de un clúster al otro para llegar desde esta parte de aquí arriba de la molécula hasta esta zona de aquí abajo. De nuevo, y no me voy a cansar de repetirlo, el centro activo, fíjense que el centro activo acá también en estos clústeres es el hierro, es el elemento de transición, es el elemento inorgánico. Pero ese elemento de transición, ese elemento inorgánico no podría hacer absolutamente nada si fuesen todos clustercitos disueltos en solución acuosa en el medio de una célula o en la sangre o cerca de alguna membrana biológica. Estos clústeres de hierro pueden transferirse electrones unos con otros porque están perfectamente ubicados en una cadena proteica. Esa ubicación específica se la da la cadena proteica, y por otra parte la misma proteína acá de la NADH deshidrogenasa permite su estructura anclarse a la membrana de la mitocondria para poder llegar a esta membrana y generar la reacción de ubiquinol que da ubiquinol. O sea que en definitiva esto es bien bioinorgánica. Acá tenemos la parte inorgánica que es fundamental para la transferencia de los electrones, pero necesitamos la parte bio porque también es fundamental para eso. Sin la parte bio, sin la parte proteica, no podríamos tener esta disposición para que los clústeres se puedan pasar electrones unos a otros. Y como último ejemplo vamos a ver la participación de elementos metálicos en procesos biológicos catalíticos. Sería el caso de los metales que están presentes normalmente como sitio activos en muchas enzimas. Estas serían entonces las metaloenzimas, que son las enzimas que contienen metales. Entre los metales que pueden estar participando como centros activos en las enzimas, en las metaloenzimas, tenemos magnesio, vanadio, manganeso, hierro, níquel, cobre, zinc, molibdeno, selenio, y puede que haya algunos otros. Nosotros nos vamos a quedar con el ejemplo de uno solo, el zinc, y vamos a ver una sola metaloenzima donde está el zinc. Se conocen más de 200 enzimas con zinc. Algunas de ellas participan en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otras moléculas. Son las polimerasas y las transferasas. Hay otras enzimas que contienen zinc que participan en la degradación de moléculas biológicas, son las hidrolasas, y también hay otras que participan en la transmisión genética, los que se llaman los dedos de zinc. Pueden buscar en los libros para ver cómo participa el zinc en la parte esta de transmisión genética. Es muy interesante cómo trabajan los dedos de zinc. Nosotros nos vamos a quedar entonces con una sola de esas enzimas para dar un ejemplo de cómo participa el zinc en ese proceso catalítico. ¿Cuáles son las características particulares del zinc 2? Por un lado, tiene una fuerza ácida bastante importante. Normalmente participa en reacciones catalizadas que no son reacciones redox, sino que son reacciones donde interviene algún proceso ácido-base. El zinc 2+ tiene una fuerza ácida relativamente importante. La molécula de agua o las moléculas de agua que están unidas a este zinc 2+ tienen buena capacidad para deprotonarse. El zinc presenta un único estado de oxidación estable, que es el zinc+2, y esto es 3d10. Tiene todos los orbitales d
completo, por lo tanto no tiene energía de estabilización de campo cristalino adicional y a su vez no puede participar en procesos redox no deseados porque el único estado estable es el zinc 2+. La configuración electrónica esta de 3d10 hace que su efecto polarizante con las moléculas de agua o los ligandos sea isotrópico. Es igual en todas las direcciones porque al tener todos los orbitales D ocupados no tenemos ninguna preferencia ni por orbitales que estén principalmente sobre los ejes de coordenada o sobre todos los que estén entre los ejes de coordenadas. Ese mismo carácter isotrópico hace que pueda adoptar variados números de coordinación. El sigma 2, si se van a las primeras tablas que veíamos cuando hacíamos cinética de intercambio o de sustitución de moléculas de agua, vamos a ver que el zinc 2 es muy lábil, intercambia sus ligandos muy rápidamente con tiempo de vida media de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8 segundos, y esto es absolutamente necesario para reacciones catalizadas porque necesitan ir realmente rápido. Veamos el caso entonces de la anhidrasa carbónica o también llamada carbónico deshidratasa, que cataliza la reacción bien simple de dióxido de carbono más agua que da ácido carbónico. Esta es una reacción extremadamente importante en los organismos vivos porque es una reacción que interviene en el transporte del dióxido de carbono en los medios biológicos. Esta reacción, así como está, si no está catalizada, tiene una constante de velocidad en este sentido hacia la derecha de 0,039 segundos a la menos 1, lo que nos indica que el tiempo de vida media es de 18 segundos. Eso es un tiempo de vida media altísimo y sí o sí esta reacción, para que eficientemente el organismo pueda tratar al dióxido de carbono, esta reacción necesita ser catalizada, necesita aumentar su velocidad. La anhidrasa carbónica lo que hace es aumentar la velocidad en este sentido y también en el otro sentido. En las células, cuando se produce CO2, en este sentido la aumenta para generar ácido carbónico, y en los pulmones al revés, llega el ácido carbónico y cataliza la reacción en el otro sentido para generar el CO2 que se va a ir con la respiración. La anhidrasa carbónica está aumentando más o menos en 6 órdenes de magnitud la velocidad de estas reacciones hacia un lado y hacia el otro. Aquí tenemos un esquema de la enzima, la anhidrasa carbónica, con peso molecular de 30.000. Allí estaría en la molécula el zinc. Tiene un átomo de zinc o un catión zinc 2+ por cada molécula de enzima. Acá tenemos un poco más ampliado para ver el sitio activo. Tenemos el zinc que está unido a 3 histidinas y a una molécula de agua. La esfera de coordinación del zinc 2 es un tetraedro fuertemente distorsionado. Aquí estaríamos justo con el concepto de estado entático. Tenemos una cierta distorsión que es causada por la misma estructura de la proteína. El zinc 2+ estaría más cómodo en una geometría tetraédrica regular, pero esa geometría distorsionada se le está imponiendo la misma estructura de la proteína de la enzima, y eso hace que tenga una reactividad diferente a la reactividad del zinc en una geometría tetraédrica regular. Está unido entonces a 3 nitrógenos de histidina y a una molécula de agua que es muy ácida, que es la que se desprotona. Los 3 ligandos N de la histidina disminuyen el pKa de la molécula de agua en 3 unidades respecto de el pKa que tendría si esto fuese tetraaquosin 2+, por ejemplo, en lugar de este complejo con 3 histidinas y una de agua. La etapa determinante de la velocidad es justamente la deprotonación de la molécula de agua, y esa deprotonación está ayudada por un nitrógeno de otra histidina de una parte de la cadena proteica también, que estaría en esta posición por aquí. El mecanismo de la reacción es relativamente
Simple. Empezamos con el zinc, que está unido a las 3 histidinas en la enzima y a la molécula de agua. Ocurre una primera etapa, que es la de deprotonación, y es la que se cree que es la determinante de la velocidad, y entonces generamos un grupo OH que está coordinado al zinc 2+, y este grupo OH puede actuar como nucleófilo. Este va a actuar como nucleófilo y va a atacar entonces al carbono del monóxido de carbono. El monóxido de carbono entra a una región hidrofóbica de la molécula cercana al zinc y hay un ataque nucleofílico al CO2. Entonces, cuando ocurre ese ataque nucleofílico, en esta etapa ya se está formando un enlace oxígeno-carbono y queda el carbono unido a 3 oxígenos o a 2 oxígenos y a 1 OH. Todo este grupo ya sería un anión bicarbonato. Ese anión bicarbonato se sustituye por una molécula de agua. Esta cuarta etapa es una reacción de sustitución de ligando donde el bicarbonato es sustituido por una molécula de agua, regeneramos el sitio activo y estamos produciendo bicarbonato. El bicarbonato que se genera entre el CO2 que está entrando en esta parte del ciclo y luego el OH que es el que le cede el zinc para formar el anión bicarbonato. Este ciclo en la enzima ocurre a razón de 1.000.000 de veces por segundo y es lo que acelera la velocidad de la reacción que estamos analizando. Sin este sitio, la reacción iría mucho más lentamente y por lo tanto la enzima lo que está haciendo es catalizar esa reacción. Aquí tenemos un ejemplo típico de un proceso catalítico, en este caso un proceso biocatalítico. Vamos a la reacción global, supongamos que esta reacción ocurra en una sola etapa, ocurre a una velocidad muy lenta. Un proceso catalizado es un proceso que va por otro camino, que parte de los mismos reactivos, llega a los mismos productos, pero va por otro camino y en este camino no tiene por qué ser una sola etapa, son varias etapas, pero cada una de esas etapas tiene energías de activación mucho menores que las anteriores, cada una de esas etapas va mucho más rápidamente y entonces la reacción se cataliza. Hay ejemplos, hay estudios con sistemas modelos que tratan de reproducir la actividad catalítica del zinc. Miren, esta molécula tiene 3 grupos, es un ciclo que tiene 3 nitrógenos que están unidos al zinc, les producen cierta distorsión en la geometría de coordinación del zinc y acá tenemos una molécula de agua. Esta molécula en solución acuosa reproduce perfectamente la coordinación del zinc 2+, posee la misma acidez que la anhidrasa carbónica, o sea que estos nitrógenos acá hacen que esta molécula de agua sea ácida con un pKa que sea 3 veces más pequeño que el del agua común que está coordinada a un zinc. Y también esta molécula en solución acuosa cataliza la misma reacción, pero no lo hace tan rápidamente. Es muy probable que falte el aceptor del protón. Acá esto debería ser una R en lugar de una S. Voy para atrás. La etapa determinante de la velocidad entonces es esta, la de deprotonación, y acá esa etapa estaba ayudada por la presencia de una histidina en algún lado de la molécula de la enzima por acá. Obviamente este sistema modelo no tiene esa histidina o ese nitrógeno o algo que ayude a la deprotonación de la molécula de agua y es muy probable entonces que no funcione tan bien como la anhidrasa carbónica porque le falta eso. Miren ustedes acá con este sistema modelo simple cómo estamos pudiendo reproducir la actividad y a su vez estamos aprendiendo un poco sobre la capacidad o la reactividad de la enzima. Es como que la enzima también le está aportando este grupo captador del protón y eso al parecer acelera mucho la velocidad de la reacción. Para finalizar entonces con vida inorgánica, esta es la última transparencia. Les remarco, los elementos metálicos son extremadamente activos en los seres vivos.
algo que no me voy a cansar de repetirle y que se los dije muchas veces, la funcionalidad en muchos casos está dado por las propiedades de los metales. El centro activo, el que produce la actividad, es el metal, pero si no tuviese toda la parte proteica, toda la parte bio, ese metal no podría estar actuando como es necesario que actúe. Si bien no vimos mucho de esto aquí abajo, el conocimiento de su funcionamiento, cómo trabajan los metales en los organismos biológicos, posee muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, hay sensores con enzimas, en medicina se puede trabajar, en catálisis, con sistemas que mimeticen los sistemas biológicos, etcétera, etcétera. Y les dejo acá datos de libros para estudiar, cualquier libro de química inorgánica que hemos estado usando actualmente tiene este tema de bioinorgánica, y vayan a leer también el libro específico de Baran, que si bien el libro tiene varios años, está todavía muy actualizado y es un referente en la temática.